Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento de la palabra de Dios hoy, del Evangelio del día. Hacemos una reflexión, una meditación sobre nuestro discipulado. Vamos camino a la salvación, vamos camino a la santidad y estamos en desarrollo de nuestra vocación cristiana. Ya hoy es domingo, Día del Señor, estamos inaugurando la semana número 22 dentro del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico y tenemos palabra de Dios, hermanos y hermanas, importantísima. Evangelio que hemos discutido aquí, pero lo vamos a enfocar como siempre buscando cosas nuevas que nos ayuden en ese crecimiento. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 17. Un capítulo muy importante donde Jesús deja pues plasmada una invitación para los verdaderos y auténticos discípulos que tienen que enfrentarse a las realidades de los retos, de los desafíos, del sufrimiento y hasta de entregar su propia vida por continuar escuchando y haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre, hermanos y hermanas, es elemento constitutivo en todos los que hemos sido bautizados y somos miembros de la fe cristiana. Así que eso va a ser importante. Vamos a estar enfocando la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Todas las lecturas de hoy se complementan. Todas las lecturas de hoy se complementan para enseñarnos cuál es el mensaje para esta semana, para edificarnos en la fe. Así que los vamos a tocar a las 4 porque voy a incluir el Salmo también para que nos ayude a entender lo que el Señor nos está enviando como mensaje hoy en su día. El pensamiento para guiarnos, hermanos y hermanas, en este domingo, lo saqué de la primera lectura de Jeremías. Decidí no recordar más a Dios. A veces en la vida tenemos esa posición. Decidí no recordar más a Dios. Por las situaciones que pasan, por las experiencias que tenemos, no solamente con Dios, con la experiencia del prójimo, con la experiencia con mi propia persona. A veces, hermanos y hermanas, enganchamos los guantes, quitamos las manos del arado, damos marcha atrás y nos vamos, nos quitamos. Y entonces son momentos en que llegamos a decir, decidí no recordar más a Dios. Y de eso vamos a estar hablando, porque cuando la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, es la opción y la alternativa que tenemos que tomar en ciertas cosas de la vida, no será la más fácil. No será la más fácil cumplir la voluntad de Dios, pero sí, hermanos y hermanas, es lo que tenemos que hacer, es la opción más válida. Así que vamos a pasar de lleno a la lectura de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita. Señor, ¿no te sucederá tal cosa? Él se volvió y dijo a Pedro: retírate, Satanás. ¿Quieres hacerme caer? Piensas como los hombres y no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. ¿Con qué estamos trabajando hoy? Bueno, estamos trabajando con situaciones donde la voluntad de Dios se presenta como una opción válida y la mejor para nosotros, aunque no la más sencilla y no la más fácil, pero hay que cumplirla porque hay ciertas cosas en la vida cristiana, hermanos y hermanas, que son retos y desafíos donde mucha gente
puede poner una resistencia, como dijimos al principio. Aquí en Mateo 16, capítulo 21 al 17, Jesús lo que hace es que le anuncia la pasión, y la pasión es dolorosa, y Jesucristo la describe a lujo y a detalle, ¿no? Con la pasión, con el sufrimiento, con los golpes, con lo que va a suceder y con el final trágico de morir crucificado en una cruz, que eso es un escándalo porque la cruz es un instrumento de muerte para criminales. Y esto, hermanos y hermanas, nosotros hoy, pues tal vez 2000 años atrás, ya lo sabemos y lo hemos visto mucho en películas, pero para esta gente de aquel tiempo, del primer siglo, recibir una noticia como esta, eso era como una cosa alarmante, más para Pedro, que Pedro es amigo de nuestro Señor Jesucristo, es discípulo, es apóstol, es seguidor, pero también acuérdate que Jesús se hospedaba en la casa de Pedro. La mayor parte de las veces que el Evangelio dice que Jesucristo salió de su casa o estaba en su casa, era porque estaba quedándose en la casa de Pedro. Son amigos, son personas con una relación, hermanos y hermanas, de fraternidad, quiere protegerlo, quiere guardar su vida, y por eso es que pone resistencia Pedro en ese momento. Pero Jesucristo lo entiende desde el punto de vista, hermanos y hermanas, espiritual y del cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús lo que ve es resistencia, como si Pedro quisiera cerrarle el camino que lleva a la cruz, y el camino que lleva a la cruz es ya una voluntad que debe asumir Jesucristo, porque el tiempo se está ya terminando, hermanos y hermanas. Acuérdate, hermanos y hermanas, que Jesucristo, para que creyeran en Dios, para que creyeran en Él y para que creyeran en que Él era el Mesías, intentó hacerlo con la palabra, y la palabra no le dio resultado en la mayoría de las personas. Entonces, de la palabra Jesús empezó a decir, pues si no me creen en las palabras, crean a mis obras. Y empezó a hacer los milagros que nosotros conocemos, los milagros sobrenaturales, los exorcismos, las sanaciones, y tampoco le creyeron a las obras, porque hasta dijeron que eso venía de parte de Satanás y de Belcebú. Ni creyeron a la palabra, porque decían, ¿qué autoridad tienes tú para hablar la palabra de Dios? En torno a los milagros, tú obras con el poder del demonio. O sea que ya hay dos formas donde Jesucristo trazó un plan para que creyeran en Él como el Mesías y aceptaran la salvación, y no dio resultado. Lo que queda es el sacrificio por la vida. Y en este sacrificio estamos apostando a que van a quedar convencidos, por lo menos la mayoría, en un momento o en otro. Entonces esto es lo difícil del reto, pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, ya está dispuesto a asumir la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Los compromisos de Dios, hermanos y hermanas, para ti y para mí, en muchos momentos nos causan miedo, al igual que a Pedro, al igual que a Jeremías, al igual que también a Pablo. El comprometerse con la vida cristiana, todos sabemos, hermanos y hermanas, que pues hay momentos de luces y hay momentos de sombra, hay momentos de alegría y hay momentos de desdicha. Todo esto es parte de la humanidad que vivimos, y en muchos momentos el comprometernos de lleno y cumplir a cabalidad con las cosas de Dios puede ser que nos cause un miedo y un pánico. Y aquí es lo que nosotros tenemos que ver. Jesucristo pone el asunto en su sitio y le recuerda a todo el mundo, no solamente a Pedro, sino que dice la palabra, hablando con los discípulos, le dijo, la invitación que yo tengo no es de que me cierren las puertas para cumplir la voluntad de Dios. La invitación que yo tengo para aceptar esta situación es que renuncien a sí mismos, es que carguen con su cruz y me sigan. Ya en esto se resume todo, y eso lo hemos visto aquí y lo hemos discutido para no sacarlo fuera de proporción y para ponerlo en una forma que tú lo puedas entender. Renunciar a uno mismo como una invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo para aceptar la voluntad de Dios en las buenas y en las malas, ¿no? A tiempo y a destiempo. Tú has renunciado a muchas cosas, esto no puede ser extraño para ti, no puedes tener resistencia ni miedo. Porque si en primer lugar te casaste, fue que renunciaste a la soltería. Si en primer lugar también te fuiste de tu casa porque eras adulto, fue que renunciaste a estar con tu familia. Nosotros hemos hecho un montón de renuncias en la vida. Lo que pasa es que no llevamos cuenta de lo que hemos renunciado. Las renuncias
a nosotros mismos para que otros vivan, ¿no? Para que otros tengan su espacio y su tiempo. Hay que morir a muchas cosas mías para yo atender al papá, para yo atender a mamá, para yo atender al hijo menor, para yo atender al enfermo, para yo poder ir a trabajar. Tengo que renunciar a muchos placeres y incluyendo a veces fines de semana donde tengo que cumplir mi deber cristiano, y como familia tengo que renunciar al fin de semana largo o al fin de semana de las vacaciones. En fin, no me digas que no sabes renunciar a ti mismo, porque esto está en tu background, esto está en tu historial y esto está en tu expediente. Así que no te resistas, lo que tienes que ver es que ya estamos renunciando a muchas cosas. ¿Cuál es el issue? De cerrar las puertas a la voluntad de Dios. En torno, hermanos y hermanas, también ese otro segundo aspecto que es el cargar con la cruz. Lo hemos mencionado aquí. Tú tampoco estás lejos de cargar con la cruz. La cruz es un peso, hermanos y hermanas, de muchas cosas. Ya que hemos renunciado también al pecado, usa la cruz, hermanos y hermanas, ¿para qué? Pues mira, para cargar el sufrimiento como algo salvífico, como una lección que me enseña, para reparar daños, ¿verdad? Y reparar cosas que he hecho malas. Y a la misma vez aprovecha el instrumento de muerte de la cruz para darle muerte a tanto pecado, y crucifica en esa cruz todos los pecados que tú puedas. Porque tanto el renunciar a mí mismo me libera y me desata, tanto el cargar con la cruz me libera y me desata para tener la disposición adecuada para cumplir la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, la invitación de Cristo es el seguimiento. Tenemos que seguir a Cristo, darle seguimiento a Cristo. Actualízate con la palabra, actualízate con la iglesia, actualízate con tu fe, actualízate con tu comunidad. Eso es darle seguimiento a las cosas de Dios. No es volverse un fanático, no es meterse una Biblia, hermanos y hermanas, debajo del brazo para perfumarla de sudor, hermanos y hermanas. No es estar hablando 24 horas acerca de Dios y tratando de estar convirtiendo a todo el mundo desde por la noche a la mañana. Cuando sacamos las cosas fuera de proporción, hermanos y hermanas, realmente complicamos la vida. El seguimiento es que ya hay una segunda naturaleza, desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, en algún momento, de palabra, de obra, de gestos, puedo hablar de Dios y predicar la palabra de Dios sin estar, hermanos y hermanas, haciendo un espectáculo o un show a cada momento de que estoy convertido y creo en Dios. Eso lo dejamos ahí porque ya lo hemos discutido. Ahora es interesante para nosotros ver, hermanos y hermanas, que sí nos da miedo el compromiso de la voluntad de Dios en ciertos momentos. La primera lectura que tenemos hoy aquí del libro de Jeremías, hermanos y hermanas, léela por favor, es un capítulo corto, unos versículos cortos, Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9, y él es el que dice que decidí no recordar más a mi Dios. Decidí apartarme de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el profeta tiene que anunciar y denunciar las cosas en el mundo, anuncia la palabra de Dios, denuncia los pecados del mundo. Pero hermanos y hermanas, el profeta Jeremías siente que por más que se compromete con Dios, lo que está sucediendo es que aunque yo tengo la verdad, dice Jeremías, y tengo certeza del mensaje que estoy llevando, esta gente no lo recibe. Esta gente no tiene apertura de corazón ni de mente para recibir, Señor, tu palabra. Y entonces ya yo estoy que no puedo nada más. O sea, se burlan de mí, me rechazan a mí por lo que estoy diciendo. Y si hablo de ti, tengo que pronunciar unas denuncias con gritos, porque ya la gente ni caso me hace y parece que no oyen. Entonces el profeta, hermanos y hermanas, como que está decidido a quitar las manos del arado. ¿No nos ha pasado eso a nosotros en algún momento? ¿Cuántas veces por poner el matrimonio, la familia, las amistades o ciertas cosas en la vida, hermanos y hermanas, por cambiar el caos y ponerlo en orden, por cambiar la mentira y ponerlo en la verdad, por cambiar el pecado y ponerlo en la gracia, no hemos salido en sufrimiento, no hemos salido hasta lastimados, trasquilados? Eso pasa y es natural, pero no es momento para no seguir la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, y jamás para decirle a Dios, yo he decidido no recordarte más en la vida. Ante la decisión de Jeremías, hermanos y hermanas, si tú lees su palabra hoy, él siente, hermanos y hermanas, que el Señor de alguna forma es tan poderoso que lo ha seducido. Seducción es lo que hay por parte de Dios, ¿verdad? No es como una obligación, porque Dios no obliga, pero esto no, suena como malo, pero no es malo. El profeta habla de que el Señor me sedujo en un momento dado. Ignacio de la Rañaga, en sus
proyectos, hermanos y hermanas, en el ministerio de la oración, hablaba y tenía una canción que se llamaba Sedujisteme, Señor, y yo me dejé seducir. Fue una lucha desigual. Dominásteme, Señor, y fue tuya la victoria. Basado precisamente en esta lectura de Jeremías. Entonces el profeta comienza a experimentar, hermanos y hermanas, que cuando decide retirarse, quitar las manos del arado y no recordar más a Yahvé y no recordar más su palabra, entonces siento como que el Señor comienza a seducirme, no comienza a obligarme, y entonces me tomaste a la fuerza. Es poético. No lo entiendas literal. El Señor te va a seducir, hermanos y hermanas. El Señor te va a tomar a la fuerza. En términos poéticos es que estamos hablando. Pero, hermanos y hermanas, comienza a sentir en la seducción y en el tomar a la fuerza como un fuego ardiente, dice Jeremías, ¿no? Comencé a sentir algo así como un fuego ardiente. Pues porque, hermanos y hermanas, la palabra de Dios y Dios tiene una fuerza irresistible. Tiene una fuerza irresistible. Si nos ponemos a la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, tarde o temprano nos vamos a encontrar con ella. No podemos escapar. Ya estás bautizado, ya estás cristianizado, tarde o temprano vas a encontrarte con ella. El Señor tiene misión de salvarnos y nos va a seducir. El Señor nos va a agarrar a una fuerza, en una fuerza poética, ¿verdad? Diríamos, pero el fuego ardiente está vivo en ti, no puedes quemar, no puedes sacar, no puedes herir, hermanos y hermanas, todo cuanto Dios ha hecho en ti y está en ti desde tu bautismo. Eso impregna carácter en nosotros y tarde o temprano va a volver a ti. Mira, hay una fuerza en la palabra de Dios que nos dice: gastamos más fuerza en resistirnos a las cosas de Dios que en enfrentar la oposición del mundo a las cosas de Dios. O sea, es mejor enfrentarse a los retos, es mejor enfrentarse a los desafíos del mundo, y podrán ser dominados porque su poder es limitado. Pero cuando te resistes a cumplir la voluntad de Dios, ese poder es ilimitado, que seduce como fuego ardiente y a la fuerza te amarra, para que entonces veas que el poder de Dios es grande. No se te olvide eso. No luchemos contra la voluntad de Dios. Vamos a gastar más fuerzas que si estuviésemos luchando contra el mundo y el espíritu del mundo. Esas son las conclusiones que sacamos nosotros, hermanos y hermanas, en torno a Jeremías. Eso fue lo que llevó a Pablo a decir en un momento, hermanos y hermanas, en 1 Corintios, capítulo 7, 16. Dice San Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. O sea, no tengo escapatoria, tengo que hablar de Dios. No hay salida, hermanos y hermanas, tarde o temprano te vas a tener que dar con eso. Entonces, de la lectura de Jeremías, hermanos y hermanas, ¿qué concluimos? Es la fidelidad. La fidelidad y el ser fiel a Dios que ya está en nosotros por los sacramentos que han imprimido carácter en nosotros. Por la experiencia de que hemos conocido a Dios desde niños en muchos momentos, o en una conversión que sacudió nuestro espíritu y nuestra alma para entregarnos en un momento doloroso de nuestra vida, estará ahí siempre presente en nosotros. Y esa fuerza, hermanos y hermanas, nos va a llevar de que si decidimos en algún momento resistirnos a la voluntad de Dios y no recordar más a Dios, en esa infidelidad, en ese adulterio religioso va a salir la fidelidad en nosotros, porque nos va a mover a las cosas de Dios. No podemos olvidar, hermanos y hermanas, también que esto fue lo mismo que le pasó a Jonás. Y te lo pongo aquí como recordatorio. El libro de Jonás tiene 4 capítulos breves que te los puedes leer. Pero si recuerdas la historia de Jonás, ¿qué hizo Jonás también? Resistirse. No quería hacer la voluntad de Dios porque no encontraba que tenía responsabilidad de salvar al pueblo de Nínive. ¿Te acuerdas de eso? ¿No? Y que huyó del Señor y escapó del Señor y se fue en el barco, y era para acá y él cogió para allá, se montó en el barco y hubo una tormenta y lo tiraron y cayó en la ballena, y la ballena se lo tragó y estuvo con él 3 días. ¿Y donde vomitó la ballena? Al querido Jonás, que no quería ya estar con Dios y ni se sentía responsable de las cosas de Dios, en Nínive.
a donde desde el principio hubiese llegado sin tener que huir, sin escapar, sin tener que meterse en un barco, enfrentar una tormenta, que los que estaban en el barco lo tiraran de proa, hermanos y hermanas, al agua, porque decían, por culpa de tú estarle oyendo a Dios es que nos cayó esta maldición de la tormenta, así que vete con él, y lo tiraron para afuera. Cayó en las bocas de la gran ballena, hermanos y hermanas, y la ballena lo vomita donde Dios le había dicho que tenía que estar. Pues es que no es tanto lo que uno quiere, hermanos y hermanas, es lo que uno necesita. Entonces esa lectura también es buena que la tengamos en conciencia. La segunda lectura, hermanos y hermanas, que es la de Romanos, nos ayuda también a entender todo esto de la voluntad de Dios cuando hay un poco de resistencia y cuando hemos decidido en la vida, pues no hacerle más caso a la palabra de Dios o a los que nos hablan de Dios. Nos ponemos fríos con la iglesia, con las actividades, entendemos que es mucha religión, que yo busco a Dios a mi manera, que yo cumplo con Dios a mi manera. Pero Pablo, en términos de lo que estamos discutiendo, hermanos y hermanas, da dos soluciones prácticas. Fíjate qué bueno está esto. Dos soluciones prácticas para esos momentos donde decido apartarme de Dios o quitar las manos del arado, en lo que sea, porque a veces es en el matrimonio, a veces es como padre, como madre, como hijo, como creyente, como miembro de un grupo apostólico o como existente de esta vida en lo que somos, hermanos y hermanas. No voy a vivir como una persona de fe, no voy a vivir como una persona cristiana. La solución, dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice Pablo, es no seguir la corriente, hermanos y hermanas, y la mentalidad del mundo. Y Pablo es específico en todo esto. Lo que a veces nos pone una resistencia, hermanos y hermanas, a la palabra de Dios y a cumplir la voluntad de Dios puede yacer en que nos hemos acostumbrado a la mentalidad del mundo. Acuérdate que la voluntad de Dios es mentalidad de Dios, es mentalidad del Espíritu de Dios. La voluntad del mundo es voluntad del Espíritu del mundo. Lo del mundo es pasajero, lo de Dios es eterno. ¿Ves? En eso es que tenemos que tener sintonía. Y Pablo dice, están apegándose y dejándose transformar por la mentalidad del mundo si pones resistencia a los planes de Dios en tu vida. Los caminos del Señor no son nuestros caminos, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Queremos, hermanos y hermanas, dice Pablo, que debemos ofrecernos en un sacrificio vivo. La persona en su totalidad que se vea un sacrificio santo, capaz de ser agradable a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Una vez tú tienes moderación, estamos en el mundo, no podemos escapar. Nuestra vida es en el mundo, es en la sociedad. Y estamos expuestos a toda la mentalidad del mundo, pero no te ajustes a ella, dice Pablo, no te entregues a ella, no seas dominado por ella, no te dejes seducir por ella. Ahí sí que tienes que poner resistencia, ¿no? Como dicen en inglés, take the best and leave the rest. Coge lo mejor y deja el resto. O sea, lo que es bueno y lo que agrada a Dios del mundo, claro que lo podemos tener. Pues entonces, hermanos y hermanas, dice Pablo, la solución para cumplir la voluntad de Dios está en entregarse la totalidad de la persona. Y acuérdate que para Pablo, como una persona judía que tenía que recitar el Shema todos los días, era cuestión de amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda su fuerza. O sea, es con la totalidad del ser humano, con todo el corazón. Entonces Pablo dice, la entrega tiene que ser total en un sacrificio vivo de la persona que sea agradable a Dios. Entonces el mundo, hermanos y hermanas, moderación, sin dejarnos dominar por el mundo. Cuidado con las propagandas, moderación con las propagandas. Los extremos siempre hacen daño. Cuidado con las modas, moderación con las modas, hermanos y hermanas, sin exageración y sin caer en aquello que está fuera de proporción. Cuidado con la técnica, con la tecnología, me esclaviza, no me esclaviza. Tanto tiempo en la internet, tanto tiempo con el celular, tanto tiempo en Facebook, me estaré educando, estaré añadiendo eso algo a mi vida positivo para mi crecimiento, para mi vida. Estas son las cosas que hay que preguntarse. Entonces es buscar que moderación, hermanos y hermanas, sin excesos. Todo en la vida tiene excesos. Y cuidado también con las viejas y queridas costumbres y tradiciones que trae el mundo. Hay unas queridas costumbres y tradiciones, hermanos y hermanas, que alejan hasta del día del Señor, que alejan del amor al prójimo y al enfermo y al necesitado.
con moderación. Claro que son buenas las tradiciones, claro que son buenas las costumbres de los pueblos. Si muchas de las tradiciones y las costumbres tienen raíces religiosas y cristianas, muy bien. Pero hay otras, hermanos y hermanas, costumbres y tradiciones que son paganas, que nos alejan, que nos enfrían, que nos apartan del cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, Pablo ofrece una segunda solución que es bien poderosa. A la vez que te alejas de esa mentalidad y estás en moderación con las cosas del mundo, dice Pablo, aquí lo esencial es transformarse a partir de una renovación interior. Eso nos va a llevar a acercarnos y a cumplir la voluntad de Dios, hermanos y hermanas. Transformémonos a partir de una renovación del interior. Esto no es un cambio superficial, es un cambio desde nuestro interior. Esto no es un cambio de peinado, esto no es una nueva imagen superficial llena de maquillaje o cirugía. El cambio es una transformación desde nuestro ser interior. Esto no es un barniz superficial, hermanos y hermanas. Esto tiene que ser un evento que va desde adentro, dice Pablo. Para tú estar abierto a la voluntad de Dios y recibir las bendiciones de Dios porque has renunciado, has cargado tu cruz, has seguido al Señor en todo momento, hermanos y hermanas, la transformación tiene que ser profunda. Y en la profundidad de la transformación quiere decir que vamos a llevar, hermanos y hermanas, un Viernes Santo, un Vía Crucis, una pasión, pero también un domingo de resurrección, una ascensión al cielo y una vida eterna en el cielo. Todo eso es lo que tenemos que ver en esta perspectiva, hermanos y hermanas, y Dios no se equivoca. Antes de tener, hermanos y hermanas, concluimos con Pablo, antes de tener nosotros una vida de estilo del mundo, antes de tener una vida de estilo del mundo, vamos a tener una vida de estilo de vida del Espíritu de Dios. Eso es todo. Cuidado con los estilos del mundo. La vida nuestra es una vida del estilo del Espíritu Santo de Dios. Y participaremos del mundo, hermanos y hermanas, porque esto no es fugarse del mundo, esto no es esconderse del mundo, esto no es huir del mundo, porque en el mundo es que está la misión, en el mundo es que se define quiénes somos delante de Dios. Pues por lo tanto tenemos que estar en el mundo, pero seamos precavidos, nunca olvidemos lo que somos. Estemos ante Dios o estemos detrás de Dios. No importa dónde estemos, somos cristianos, y entonces en la noche y en la mañana, donde quiera, hermanos y hermanas, tendremos que ser ¿qué? Portavoces de esa verdad, del cumplimiento de la voluntad de Dios. Así que, hermanos y hermanas, eso es importante. Ya hemos discutido todo esto, hermanos y hermanas, y vamos a llegar a una conclusión acerca de la voluntad de Dios. 4 conclusiones saco yo, hermanos y hermanas, para compartir contigo de la lectura de Mateo 16, del Evangelio de hoy, de Jeremías 20, en el caso de Jeremías, y Pablo con su consejo en Romanos 12. 4 cosas importantes que debemos tener, además de todo lo que hemos dicho. En primer lugar, si aceptamos la voluntad de Dios, vamos a perder aceptación social. Vamos a perder algunos amigos, hermanos y hermanas, y vamos a privarnos de ciertos eventos en la vida. Eso no lo podemos descartar y tenemos que estar abiertos a que no vamos a ser simpáticos para todos, y eso no te debe causar miedo. Vamos a perder la aceptación social, pero se gana, hermanos y hermanas, la misión que Dios nos ha encomendado en nuestra vocación cristiana, ¿no? Una cosa por la otra. En segundo lugar, hermanos y hermanas, la palabra de Dios se impone. Para un cristiano la palabra de Dios tiene su peso, tiene su fuerza y es irresistible. Por lo tanto, al cumplir la palabra, la voluntad de Dios, la palabra de Dios se impone, hermanos y hermanas, y cae en nosotros dentro de un debate interior y nos divide para tomar una decisión. Un corazón dividido, hermanos y hermanas. Una mente y un razonamiento dividido entre el bien y el mal, entre las cosas de Dios y el mundo. Eso va a pasar y tenemos que estar seguros y convencidos de la opción que vamos a tener y de la elección que vamos a hacer. Porque la opción que tomemos y la elección que tomemos, hermanos y hermanas, la elección que tomemos va a ser capaz de proyectar lo que nosotros hemos decidido. Y si es bien, y si es mal y se notará. En tercer lugar, hermanos y hermanas, se traiciona la voluntad de Dios
Sí, en la vida se traiciona la voluntad de Dios si solo la aceptamos intelectualmente. No te vuelvas un experto teólogo de las cosas de Dios y no te quedes ahí como un gusano de biblioteca, memorizando textos bíblicos y memorizando himnos bíblicos como papagayos. Y esto te lo digo con sinceridad. La palabra de Dios se impone, hermanos y hermanas, y la palabra de Dios de alguna forma se puede traicionar cuando solo la limitamos a un conocimiento intelectual o de sabiduría sin aplicación. Por lo tanto, la palabra de Dios llega a la mente y su destino final es el corazón. Tiene que estar en nuestro ser. Y en cuarto lugar, hermanos y hermanas, la salvación no se logra teniendo éxito en la vida terrenal. El éxito terrenal, hermanos y hermanas, no nos lleva a la salvación, y eso es lo que Jesucristo dice hoy con aquello de perder y ganar la vida, ¿no? Se gana, hermanos y hermanas, la vida con el mandato y el cumplimiento del Señor. Se logra la salvación, hermanos y hermanas, venciendo el mundo. Y eso es lo importante para todos nosotros. Vamos a terminar, y te dije que íbamos a usar todas las lecturas que tenemos hoy. Quiero terminar con el Salmo 62, que lo tenemos hoy como el Salmo responsorial. Específicamente quiero que terminemos con 4 versículos, del 6 hasta el versículo 9. Porque ahí, hermanos y hermanas, nos habla este salmo tan precioso. En Dios solo descansa mi alma, de lo contrario estará inquieta. Era como decía San Agustín, nuestra alma estará inquieta, hermanos y hermanas, hasta que no descanse en Dios. Y cuando no cumplimos la voluntad de Dios, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser está inquieto, nervioso, hermanos y hermanas, y no descansa en paz. Vamos a terminar con este salmo, el Salmo 62, versículos 6 al 9. Solo en Dios tendrás tu descanso, alma mía, pues de Él me viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvador. Si es mi fortaleza, no he de vacilar. En Dios está mi salvación y mi gloria. Él es mi roca, mi fuerza, en Él me abrigo. Pueblo mío, confíen siempre en Él. Abran su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Salmo de hoy, hermanos y hermanas. Ese salmo para esta noche, este salmo para algún momento del día. Así que, hermanos y hermanas, no decidas no recordar a Dios. La voluntad de Dios es buena, nos lleva hacia el bien. Es camino difícil, pero es la mejor opción. Oremos. Amado Dios del cielo, permite que la palabra tuya de hoy añada bendición a nuestra vocación cristiana, a decir que sí siempre, aún con los miedos y los retos y los temores y desafíos de la vida cristiana. Permítenos abrazar tu voluntad, porque sabemos que ahí donde seamos retados, tú estás como guerrero firme para ayudarnos a vencer, a tener éxito y a triunfar ante todo lo que se ponga como obstáculo. Danos esa sabiduría, amado Dios del cielo, para tener la mentalidad que tuvo Jesús de aceptar todo de acuerdo a tu voluntad. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Dios te bendice, Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Este mensaje lo comparto contigo. Es para ti. Con el favor de Dios, mañana lunes seguimos aquí con la palabra de Dios, con una reflexión para nuestro discipulado. Hasta luego.